Muy buenas tardes, bienvenidos a Negocio Televisión cuando son exactamente las 2 de la tarde de este jueves 14 de agosto. Lo primero de todo, le tenemos que contar varias noticias de última hora que nos acaban de llegar a la redacción de Negocio Televisión en Madrid. Y le tenemos que decir, lo primero de todo, que el Ministerio de Defensa ruso ha informado hace escasos minutos que Rusia y Ucrania han intercambiado, ojo a esto, 84 prisioneros de guerra con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos. El Ministerio ha añadido que las tropas rusas liberadas se encuentran actualmente en Bielorrusia, donde reciben atención médica antes de ser trasladadas a Rusia. El Ministerio de Defensa ucraniano aún no ha confirmado dicho intercambio, por lo tanto, pero eso sí, el gobierno ruso ya empieza a deslizar, como les decimos, que Rusia y Ucrania habrían intercambiado 84 prisioneros de guerra. También contarles que el primer ministro británico Keir Starmer ha dicho este jueves, después de su reunión con Zelensky en Reino Unido, que existe la posibilidad de un alto al fuego en relación con la guerra en Ucrania, pero que el presidente ruso, Putin, tiene que demostrar que habla en serio sobre la paz. Tras la reunión que han mantenido ambos líderes políticos, que tuvo lugar hoy en la oficina de Downing Street, el gobierno de Reino Unido, el gobierno británico, ha comunicado que ambos líderes han hablado de las reuniones de ayer en Berlín y han coincidido en que hubo un fuerte sentimiento de unidad y una firme determinación por lograr una paz justa y duradera en Ucrania. Mientras tanto, el presidente ucraniano ha calificado la conversación del día de hoy con su homólogo de Gran Bretaña de manera productiva y ha agregado que su foco era el posible resultado de la cumbre de mañana entre el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Por lo tanto, Reino Unido, que cree que Putin quiere demostrar que habla en serio sobre la paz en las próximas reuniones. Miramos ahora a Estados Unidos y hay que contarles que Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos de América, de Donald Trump, ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien ha acusado de liderar el cartel de los soles, en lo que se ha informado en las últimas horas desde la fiscal, ha informado la Fiscalía de Estados Unidos, es decir, la fiscal general Pam Bondi. Decía precisamente en esas declaraciones, afirmaba Pam Bondi en una entrevista a la cadena Fox News, esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los presuntos crímenes relacionados con Maduro. Los activos superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa. Los funcionarios, eso sí, la funcionaria recordaba que el 7 de agosto Washington duplicaba a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano. Maduro, eso sí, fue acusado por Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump en 2020 de narcotráfico y terrorismo. En concreto, Washington asegura que Maduro y funcionarios y militares de alto rango de su gobierno venezolano lideran el cartel de los soles, al que Estados Unidos declaró como una organización terrorista y criminal. La fiscal Pam Bondi aseguraba también en esa rueda de prensa, en esa comparecencia a Fox News, que decía que esta organización del crimen organizado sigue funcionando. Eso es lo que decía a Fox News. Por lo tanto, dicha fiscal, eso sí, Pam Bondi también decía y explicaba que los activos confiscados a Maduro incluyen 2 lujosos aviones, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias mansiones en Florida, una granja de caballo, 9 vehículos, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo. Por lo tanto, golpe de los Estados Unidos a Maduro, al gobierno venezolano, al confiscarle más de 700 millones de dólares. También contarles que el ministro de Comercio de la India ha declarado en las últimas horas que el gobierno indio está plenamente comprometido con las negociaciones comerciales con Estados Unidos y que se están llevando a cabo conversaciones a diversos niveles. Sin embargo, eso sí,
ha dicho no ofrecía el ministro de Comercio de la India, no ha ofrecido ninguna predicción sobre la posible ronda de conversaciones programada para el próximo 25 de agosto en Nueva Delhi entre Donald Trump y también su homólogo Modi. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Pero eso sí, el ministro de Comercio de la India ha añadido que las negociaciones comerciales con China avanzan positivamente y que la India ha registrado un buen impacto tanto en las importaciones como en las exportaciones bilaterales. También indicaba el ministro de Comercio de la India que decía que el acuerdo de libre comercio con el Reino Unido se encuentra en su fase final y que India ha solicitado precisamente al gobierno de Keir Starmer que lo tramite con celeridad en el Parlamento británico para que entre en vigor lo antes posible. Por lo tanto, la India que asegura que está comprometida en negociaciones comerciales con los Estados Unidos de América, es decir, con el gobierno, con la administración de Donald Trump. Un Donald Trump, precisamente, que en el día de ayer dijo que planea anunciar el próximo presidente de la Reserva Federal un poco antes de lo esperado, revelando que ahora está reduciendo la elección a 3 o 4 candidatos. Hablando en Washington, en el día de ayer, Donald Trump advertía que los candidatos designados a veces pueden decepcionar a pesar de las entrevistas prometedoras que realizan. Y recordaba a un candidato elegido anteriormente que resultó ser un estudiado, pero que por lo demás hizo muy buen trabajo para la administración americana. Donald Trump también reiteraba su opinión de que las tasas de interés deberían ser 3 o 4 puntos más bajas que lo que se encuentran actualmente, añadiendo que la Fed debería fijarlas en un 1%, calificando de realmente solo un cálculo en un papel. Por lo tanto, decía Donald Trump que no es muy complicado bajar los tipos de tasas de interés, los tipos, sino que simplemente es en un papel hacer un cálculo y simplemente ponerlo por debajo del 2%, que es donde se encuentran actualmente. Bueno, escuchen ustedes a Donald Trump diciendo y afirmando que va a demandar a el presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell. Well, he took a building that could have been painted and fixed, like we're going to fix this building for very little money. And that was in better shape. He took a building and what they did to that building, they built a basement under the building. It didn't have a basement. But it's going to be much more than that. And I think he'll be long gone by the time it finishes because they've got a long way to go. And then I hear they want to hire 3,000 economists. What are they going to do? And he got it all wrong. He's too late. We call him Jerome Too Late Powell. It will live with him forever. I believe that name will live with him forever, along with the name Pocahontas and some of the others. He worked closely with Pocahontas, by the way. She's another beauty. But we have a real problem there. They're way over budget. And they did a job that shouldn't have been done. It was unnecessary. Enfocándonos en la Reserva Federal, decirles que el presidente del Banco de la Reserva Federal, eso sí, de Atlanta, Rafael Bostic, ha declarado en las últimas horas que como el mercado laboral en Estados Unidos ha sido fuerte, el Banco Central tiene el lujo, dice, de esperar antes de cambiar su política monetaria. Cito literalmente lo que decía, por lo tanto, Bostic decía, las tasas de desempleo han sido del 4,1%, al 4,2% y desde un nivel histórico. Eso es notablemente muy bajo, mencionaba durante unas declaraciones realizadas a medios de comunicaciones. Mientras tanto, hablando de los consumidores, afirmaba Bostic que quienes tienen ingresos bajos o moderados están enfrentando cierta presión. Por otro lado, eso sí, a los consumidores de ingreso alto les va muy bien, decía él, y se encuentran bastante sólidos. Por lo tanto, la Fed que asegura que hay margen para esperar el cambio de política monetaria aún. También contarles que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América ha emitido también en las últimas horas una licencia que excluye de las sanciones contra Rusia todas las transacciones financieras relacionadas con la preparación y
y organización de la próxima reunión entre el presidente americano Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska, que como les venimos diciendo en el día de hoy, y se ha sabido, va a tener lugar mañana a las 9:30 hora española, 11:30 hora en Alaska. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, por lo tanto, ha dicho en un comunicado que la exención se refiere a todas las transiciones que son ordinariamente incidentales y necesarias para la asistencia, o eso sí, también decía, o el apoyo de reuniones en el estado de Alaska entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de la Federación Rusa. Además, también agregaba la propia Oficina del Control de los Activos Extranjeros que las transacciones estarán permitidas hasta el próximo 20 de agosto. Por lo tanto, Estados Unidos que levanta las sanciones de momento a las transacciones relacionadas con la cumbre de Alaska, es decir, con la cumbre que va a tener lugar mañana entre Donald Trump y Vladimir Putin. También contarles que el presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado en las últimas horas que destinará 257 millones de dólares a la renovación del Centro Kennedy, que se llevará a cabo en los próximos meses. En su discurso en el centro, con motivo de la presentación de los nuevos homenajeados, Donald Trump describió el edificio como uno de los más grandiosos del mundo y agradecía al Partido Republicano y al Senado su apoyo a la renovación. También señaló que Washington volverá a ser hermoso y prometía reconstruir parques e infraestructuras similares al Kennedy Center. Trump también anunciaba a los músicos George Strait, Gloria Gaynor y Kiss, a las estrellas de Broadway, Michael Crawford y la leyenda de Hollywood, Sylvester Stallone, como nuevos galardonados con el premio Kennedy Center. Previamente, eso sí, el mandatario, el presidente americano, confirmaba que será el anfitrión de la gala, algo que nunca había hecho durante su primer mandato. También contarles que Donald Trump ha firmado en las últimas horas 2 órdenes ejecutivas destinadas a fortalecer el liderazgo estadounidense en el espacio y asegurar la cadena de suministro farmacéutico, según ha dicho la propia Casa Blanca, es decir, la propia administración americana actual ha sido quien ha confirmado dicha información. Una orden que firmada por Donald Trump, que valga la redundancia, ordena a las agencias a acelerar la concesión de licencias para lanzamientos espaciales comerciales, reducir las barreras regulatorias y ampliar nuevas actividades espaciales para el año 2030. También, eso sí, se exige una mayor coordinación entre la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, es decir, la NASA, el Departamento de Defensa y otras agencias para desarrollar infraestructuras de puertos espaciales. La segunda orden instruye al Departamento de Salud y Servicios Humanos a abastecer a la reserva estratégica de ingredientes farmacéuticos activos con un suministro, ojo a esto, de 6 meses de componentes esenciales para medicamentos, priorizando la producción nacional. El plan, eso sí, incluye la actualización de la lista de medicamentos esenciales y la preparación de un segundo centro de almacenamiento en el plazo de 1 año. Y también sobre el presidente americano, contarles que sobre Donald Trump, que afirmaba también que en las últimas horas que la tasa de homicidios en Washington, ojo a esto, era más alta que en lugares conocidos por su violencia como la Ciudad de México, Bogotá o también otros puntos del globo terráqueo. Por lo tanto, decía, 10 veces más alta es la de Washington que, por ejemplo, el que hay en Irak. En una publicación en Truth Social, Donald Trump afirmaba que la tasa de criminalidad de la capital estadounidense era incluso más alta de lo informado por algunos medios, acusando al gobierno demócrata del distrito de no investigar, arrestar y procesar a la mayoría de los delitos, lo que significa que las estadísticas publicadas ni siquiera capturan una fracción de la violencia real. Decía Donald Trump que esas capturas, esas estadísticas no capturan ni una pequeña parte de lo que es la violencia, los robos que hay y que se están dando en Washington DC hace bastantes meses. Es lo que decía el presidente. Además, también el mandatario americano señalaba que si bien Washington ha estado bajo asedio de matones y asesinos, tras su decisión de poner el distrito bajo control federal, las autoridades militares y policiales liberarían la ciudad y, según decía Donald Trump, eliminarían la suciedad y la harían segura, limpia, habitable, hermosa, de una vez por todas.
También decirles que Donald Trump ha revocado, también en las últimas horas, una orden ejecutiva que promovía la competencia en la economía estadounidense, según un comunicado de la propia Casa Blanca. La orden original, firmada por el entonces presidente Joe Biden en 2021, tenía como objetivo fomentar prácticas de mercado justas y la elección del consumidor en múltiples industrias. La renovación indicó que no limitará la autoridad legal de los departamentos o agencias ejecutivas. También, eso sí, confirmaba que el cambio se ajustará a las leyes vigentes y dependerá de la disponibilidad de fondos. Por lo tanto, Donald Trump, que ha revocado la orden de competencia económica que aprobó en su día, en el año 2021, Joe Biden. Y también contarles que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha reiterado durante una conferencia de prensa este jueves por la mañana que los aranceles de Estados Unidos a Brasil son injustificados. Lo vuelve a reiterar de nuevo el presidente brasileiro. Por lo tanto, decía, seguiremos, cito literalmente lo que decía Lula da Silva, decía, seguiremos vendiendo nuestros productos. Si Estados Unidos no quiere comprar nuestros productos, buscaremos nuevos socios. Es lo que comentaba. Además, añadía que en lugar de lamentarse por la situación actual, su país debería buscar ganancias en otros lugares. El mundo, decía también literalmente, es grande y está ansioso por hacer negocio con Brasil. Remarcaba Lula da Silva diciendo que si los Estados Unidos y sobre todo Donald Trump no querían hacer negocio con Brasil, que no habría problema porque el gobierno brasileño llegaría a acuerdos con otros socios comerciales. Dirigiéndose a todas las empresas brasileñas, también Lula da Silva prometía en dicha comparecencia que el gobierno haría todo lo posible para minimizar las consecuencias arancelarias impuestas por Donald Trump. Recuerden que es de un 50%. Eso sí, también Lula da Silva reiteraba en esa comparecencia que si bien prefiere negociar con Washington, su equipo no teme entrar en un conflicto si llega el caso de que Estados Unidos no ceda ante los aranceles. Por lo tanto, Brasil, dice, y su equipo no teme entrar en un conflicto con los Estados Unidos. También contarles que el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur ha expresado este jueves por la mañana su esperanza de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pueda ayudar a avanzar las estancadas negociaciones que tiene Corea del Sur con Corea del Norte. En una conferencia de prensa en Seúl, el ministro de Asuntos Exteriores del país de Corea del Sur, pues ha comentado sobre su reciente viaje a Washington, diciendo, les dije que en la situación actual el liderazgo del presidente Donald Trump es actualmente esencial para crear algo nuevo y espero verlo reflejado en él. Además, también expresó su convicción de que Estados Unidos lo recibió muy favorablemente en su visita a Washington. Eso sí, horas antes, Kim Jong-un, hermana y asistente del líder supremo norcoreano Kim Jong-un, calificaba de inútil la diplomacia del presidente surcoreano a mejorar las relaciones. Sin embargo, a pesar de ello, el Ministerio de Unificación de Seúl reafirmaba su compromiso con ese objetivo. Por lo tanto, decirle que Corea del Sur decía en el día de hoy que continuará su país, continuará el país del sur, de Corea del Sur, continuará con sus esfuerzos para normalizar y estabilizar las relaciones con Corea del Norte, a pesar de su rechazo a las recientes propuestas. Es lo que decía el Ministerio de Unificación de Corea del Sur. El Ministerio además afirmaba que su objetivo siempre es fomentar los vínculos de una manera que puedan resultar mutuamente beneficiosa para ambos países asiáticos. Además, también el anuncio se produjo, como les venimos diciendo, horas después de que la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un calificara de inútiles los esfuerzos que está realizando Seúl, es decir, la capital de Corea del Sur. Por lo tanto, Corea del Sur que ve en Donald Trump la vía para mejorar sus relaciones con Corea del Norte. Por otra parte, ahora nos centramos en Oriente Medio y es que le tenemos que contar que el director del Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, ha viajado a Qatar para conversar sobre un alto el fuego con Hamas, según ha informado Axios hace escasos minutos. Según dos personas familiarizadas con el asunto, el director del Mossad se reunió con el primer ministro qatarí días después de que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, supuestamente se reuniera con el enviado, se reuniera con Al-Thani,
es decir, con el primer ministro de Qatar. A principios de esta semana, Egipto, declaraba que estaba trabajando con Qatar y Estados Unidos para lograr un alto al fuego de 60 días en la franja de Gaza. Antes de las conversaciones con funcionarios de Hamas, por lo tanto, como les venimos diciendo, Israel indicaba posteriormente que está considerando enviar una delegación a Doha, la capital de Qatar, para una nueva ronda de negociaciones. Y por lo tanto, esa delegación ya ha sido enviada y el director del Mossad, como le venimos diciendo, la agencia de inteligencia israelí, ha acudido a Qatar para conversar sobre un alto al fuego con Hamas, según ha informado Axios hace escaso minuto, y esa reunión ha tenido lugar entre el director del Mossad, la agencia de inteligencia israelí, y el primer ministro de Qatar. También contarles, aparte de eso, que el ministro de Finanzas de Israel, Smotrich, ha dicho hace escaso minuto que el primer ministro Benjamin Netanyahu apoya su plan de construir asentamientos en un terreno que conectaría Jerusalén Oriental, vista por los palestinos como la capital de su futuro Estado, con el gran asentamiento en Cisjordania. Decía precisamente el ministro de Finanzas de Israel, cito literalmente: Netanyahu me respalda en todo lo relacionado con Judea y Samaria, es decir, Cisjordania, y me permite impulsar la revolución, declaraba por lo tanto el ministro de Finanzas israelí. Añadía que la aprobación del plan de contribución de asentamiento responde a los planes de algunos países occidentales de reconocer un Estado palestino. Además, también decía literalmente: esta realidad finalmente sepulta la idea de un Estado palestino, porque no hay nada que reconocer ni a nadie a quien reconocer, enfatizaba. Además, eso sí, el ministro de Finanzas de Israel agradecía al presidente estadounidense Donald Trump en Israel, Mike Huckabee, por su apoyo, describiéndolo como hombres de verdad, con una voz moral clara y distinta que no se confunde con la hipocresía que está teniendo en este tiempo Occidente. Por lo tanto, Netanyahu, que apoya el plan sobre Cisjordania que le ha mostrado su ministro de Finanzas. También contarles que las fuerzas de defensa de Israel han dicho hace escasos minutos, también en el día de hoy, que han interceptado con éxito un misil lanzado desde Yemen. No sonaron sirenas según el protocolo y no hubo informes de heridos por parte del ejército de Israel. A raíz de esa noticia le tenemos que contar que los rebeldes hutíes de Yemen, eso sí, han confirmado que lanzaron también un ataque con misiles contra el aeropuerto de Ben Gurión de Israel. Es lo que ha dicho el portavoz del grupo respaldado por Irán, Sari, en un comunicado este jueves por la mañana, después de conocerse, como les venimos diciendo, de decir la Fuerza de Defensa de Israel, que habían derribado un misil lanzado desde Yemen. Bueno, pues el portavoz del grupo respaldado por Irán, Sharit, ha sido quien en un comunicado, como ustedes van a poder ver ahora en unas declaraciones a los medios de comunicación, ha dicho que sí, que reconoce que ellos enviaron un misil, han lanzado un misil desde Yemen contra el aeropuerto de Ben Gurión de Israel. La fuerza de misiles de las Fuerzas Armadas yemení llevaron a cabo una operación durante la cual atacaron el aeropuerto de Ben Gurión de Tel Aviv con un misil balístico hipersónico, es lo que también ha contado y ha confirmado, por lo tanto, el portavoz del grupo respaldado por Irán, Sharit. Escuchen ustedes, por lo tanto, a Sharit decir y confirmar que habían realizado ese ataque al aeropuerto de Ben Gurión. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار. تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات الوضع الميداني في غزة، وتؤكد ثقتها الكاملة بقدرة الأبطال المجاهدين من كافة الفصائل على إفشال تحركات العدو وإحباط خطته باحتلال غزة وتهجير أهلها بإذن الله، تماما كما أفشلوا بحجارة داود عمليته العسكرية العدوانية السابقة
التي أطلق عليها عربات جدعون وسابق. Bueno, pues Ari, el portavoz del grupo respaldado por Irán, también decía en esas declaraciones que el objetivo de la operación se había cumplido y señalaba también que las fuerzas de defensa de Israel habían afirmado haber derribado el misil lanzado desde Yemen antes de que alcanzara su objetivo. Pero eso sí, por lo tanto, lo que le tenemos que decir que los hutíes han reivindicado, eso sí, el ataque al aeropuerto de Ben Gurión. Otra noticia que le tenemos que también contar, y la ven ahí impresionada en ese faldón de abajo, y es precisamente, como ustedes ven, que las fuerzas de defensa de Israel han llevado a cabo en las últimas horas un ataque aéreo contra la casa de la familia de Abu Saban, en la ciudad de Gaza, lo que ha provocado varios heridos, es lo que ha informado el medio Al Jazeera Arabic, citando a los servicios de emergencia locales. Las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo un ataque contra el barrio de Seitón, en la ciudad de Gaza, empleando artillería, bombardeos aéreos y disparos intensos desde vehículos terrestres. Las fuerzas israelíes atacaron la zona de la ciudad vieja en el centro de Nablus, en Cisjordania, según la red de noticias Quds. También contarles por último, antes de despedirnos, una noticia de última hora, y es que Rusia ha ofrecido su ayuda para poner fin al derramamiento de sangre en Gaza. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Bersinin, se ha reunido en las últimas horas en Moscú con el embajador palestino en Rusia y ha manifestado la voluntad de su país de continuar los esfuerzos políticos y diplomáticos encaminados a poner fin al derramamiento de sangre en Gaza. Moscú también ha reiterado su apoyo a una solución justa del conflicto entre Israel y Palestina sobre la base del derecho internacional, que se prevé la creación de un Estado palestino independiente dentro de la frontera desde 1967, con su capital, eso sí, en Jerusalén. Por lo tanto, Rusia ofrece su ayuda para poner fin al derramamiento de sangre en Gaza. Bueno, pues vamos a mirar ahora a las claves del día, que nos informa sobre ello el CEO de Negocio Televisión, José Antonio Bisner. Muy buenas, José Antonio, cuéntanos. Muy buenos días. Todo está previsto ya en Alaska para que Putin y Trump se vean las caras. Incluso los preparativos de las últimas horas enfocan a una negociación dura, después de que los socios europeos se vieran ayer con Donald Trump, bueno, hablaran por teléfono con Donald Trump, junto con Zelensky, con Merz, el máximo mandatario alemán, a la cabeza, para intentar mirar, para intentar buscar la manera de encontrar un clima de seguridad. Toda esa reunión acabó con Trump lanzando una advertencia a Putin tras hacer los preparativos de la cumbre con Europa, una cumbre o una reunión con los europeos que llevó sobre todo a la intención europea y de Zelensky de crear un frente unido para resistir a la presión que Trump y Putin iban haciendo alrededor de la cesión, sobre todo de los territorios. Los europeos acordaron que cualquier negociación debía ser precedida por un alto al fuego en la guerra de Ucrania, que Ucrania debía tener un lugar en la mesa y que recibiría garantías de seguridad cualquiera que fuera el acuerdo al que se llegara. Merz afirmó que Trump comparte en gran medida las posturas europeas y ucranianas, pero aquí está el primer titular importante de la reunión europea, no dijo cuáles no respaldaba. Y todo apunta que en ese punto de no respaldar una parte de las peticiones europeas está sin ningún lugar a dudas la fotografía complicada alrededor de la cesión de los territorios, que va a ser el elemento clave que mañana puede hacer saltar por los aires la cumbre entre Rusia y Estados Unidos, entre Trump y Putin, entre Putin y Trump, entre Estados Unidos y Rusia. Fíjense porque, como les decía, Merz afirmaba rápidamente que Trump compartía en gran medida, pero que no estaba al 100%, no aclaraba cuáles eran los elementos que no respaldaba en este entorno. Los aliados de Ucrania, los europeos, aún temen que el presidente estadounidense insista en el intercambio de territorio que Zelensky difícilmente podría aceptar, dicen los aliados europeos. En los últimos días, Trump además ha retomado ese dar a un lado y a otro, ¿no? Es decir, de culpar al presidente también ucraniano de una parte.
de lo que está sucediendo. Ha vuelto un poco a esa técnica suya, ¿no?, de forzar la presión en los dos lados. Es sin ningún lugar a dudas el elemento fundamental. Trump, ya les digo, a la salida de esa reunión amenazó de graves consecuencias si Rusia se niega a poner fin a la guerra de Ucrania, pero vamos a ver si Rusia no se niega a poner fin a la guerra de Ucrania, pero lo que sí pone encima de la mesa es la famosa entrega de territorios, la aceptación de territorios por parte de Ucrania y de Europa. Como les digo, Trump había mantenido, dijo, una reunión muy amistosa con los líderes europeos, dijo Donald Trump, incluido además también el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Eso está apuntando también, está empujando arriba el movimiento de las acciones mundiales. Continúan su repunte, hemos visto a Bitcoin por encima de 124.000 por primera vez en la historia, criptomonedas que se disparan además ante la creciente expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos, después de escuchar a Scott Bessent en Bloomberg, vea ya que hay un recorte de tipos que debería empezar en septiembre. Dice Bessent que debería haber un recorte de 1,5 puntos, lo que abriría la puerta incluso a que no haya solo una bajada de tipos, sino que haya varias bajadas de tipos en el próximo año, intentando marcar el camino a una reducción del 1,5% desde los tipos actuales, tras sobre todo mantenerse la inflación en el 2,7%, como ha argumentado Scott Bessent en esa entrevista en Bloomberg. La fotografía también nos lleva a un entorno empresarial de euforia. Bullish, una plataforma de intercambio de criptomonedas, recaudó ayer 1.100 millones de dólares con una oferta pública inicial de acciones en Nueva York. Su valor se triplicó con creces y cerró la jornada bursátil con una ganancia del 84%, le dio a la compañía una capitalización bursátil de más de 13.000 millones de dólares, fundada en 2021, y además dejó claro que no iba a ser la única, sino que saldrían también empresas como Gemini o Grayscale Investments alrededor de esta fotografía que se va viendo sobre el mundo cripto. En una mañana en la que se ve también un error, un fallo, un fracaso alrededor del movimiento de China de sustitución de chips. DeepSeek, el próximo modelo de inteligencia artificial de DeepSeek, se va a retrasar. Financial Times dice que el intento de utilizar los chips chinos está detrás del fracaso de DeepSeek, después de que el gobierno le dijera que no podía utilizar en enero los chips de Nvidia R1 lanzados en enero, sino utilizar chips de procedencia china de Huawei, los Ascend, lo que le llevó a, lo que le ha llevado a hacer un doble tratamiento, por usar por un lado los chips de Nvidia para el entrenamiento y los de Huawei para la inferencia. Está diciendo Financial Times. ¿Cuál es el resultado? No ha conseguido poner en marcha el modelo en los tiempos que esperaba, porque los chips no han funcionado a la velocidad y como quería que funcionaran. Por tanto, se ve una fotografía también de posicionamiento, de fortaleza de Estados Unidos en el entorno de chips. Es una gran noticia para Trump, para Nvidia, para Estados Unidos a la hora de intentar frenar el crecimiento chino, y es una buena noticia para las compañías estadounidenses, tanto no cotizadas como cotizadas Nvidia, por supuesto, porque deja todavía más una fotografía de dependencia sobre Nvidia, a la hora de ver el futuro alrededor de los chips en el corto plazo. De tal manera que es una gran noticia para Estados Unidos, es una gran noticia para Nvidia, es una gran noticia para compañías como OpenAI, ChatGPT, que ven cómo su modelo queda reforzado en un entorno donde la guerra comercial y la tensión China-Estados Unidos sigue marcando el camino entre ambas compañías, ¿no? Sigue marcando el camino de fortaleza de Nvidia respecto ahora mismo a la competencia china, y también desde ChatGPT frente a DeepSeek, después de ver lo que vimos a principio de año. Ya les digo, los problemas fueron la principal razón por la que el lanzamiento del modelo se retrasó a partir de mayo, está diciendo Financial Times, lo que provoca además que haya perdido terreno frente a sus rivales. Y como les digo, la clave fundamental está en que el gobierno chino le dijo: usa chips Huawei, no Nvidia, sobre todo para la parte de inferencia, y a partir de ahí vino todo el movimiento en el que se ha visto lastrada en este escenario
se ha visto lastrada DeepSeek, sobre todo en el nuevo modelo. Dice también Financial Times que Zelensky afronta su momento de máxima presión después de lo que vayamos a ver en la jornada de mañana. Ya tenemos la hora en la que se van a reunir Trump y Putin. Se van a reunir en hora local de 11:30. Última hora importante, Trump, Putin se reunirán en Alaska en hora local 11:30 de la mañana. Vemos una fotografía alrededor también complicada, pero bueno, positiva, dentro de lo que cabe, ¿no? Alrededor del Producto Interior Bruto en Europa. Hemos conocido el dato del Q2 del segundo trimestre, 0,1%, se expande el crecimiento pírrico, pero se expande el crecimiento de la eurozona, y tenemos la producción industrial en la eurozona cayendo en junio un 1,3%. Ajustada la producción industrial en la zona euro, esta decrece un 1,3% en junio comparado con lo que habíamos visto en el mes de mayo. Y vemos también una fotografía de datos mixtos también, ¿no?, que está llevando a Europa a una apertura mixta alrededor de intentar analizar cómo está el crecimiento. Por ejemplo, Reino Unido en el segundo trimestre, eurozona 0,1 en positivo, Reino Unido 0,3 en el dato que hemos conocido, y producción industrial, en lugar de tenerla en negativo, en positivo 0,7 en junio, lo cual es un buen dato, sobre todo el comparado de Reino Unido sobre Europa, sobre la eurozona. Zelensky y Starmer se van a ver en Downing Street hoy para intentar también que Starmer intermedie en la fotografía alrededor de cómo viene viéndose ese entorno de tensión de cara a la reunión de la jornada de mañana. Ya tenemos la hora, 11:30 hora local de Alaska. Se producirá la reunión histórica entre Trump y Putin. Buen día, buen negocio.